Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para trabajar lo que es la palabra del Eterno con ustedes en este tiempo. Hoy vamos a trabajar algo de los últimos tiempos y hoy vamos a comenzar una serie sobre lo profético y vamos a tratar muchos temas proféticos. Cuando hablamos de lo profético estamos hablando de cómo conectarnos correctamente con la fuente que es el Padre. Y hoy quiero hablarle de los desafíos proféticos actuales. Mire, hay muchos desafíos proféticos actuales. Nosotros tenemos que prepararnos y entender el escenario profético en el cual nos estamos moviendo, la dimensión en la que se están moviendo todas las cosas, cómo el mundo espiritual va avanzando rápidamente y cómo todo a nuestro alrededor se mueve demasiado rápido. Y espiritualmente vemos todo muy apresurado. ¿Por qué? Porque estamos llegando al fin de los tiempos y en ese fin de los tiempos tenemos que encontrar la auténtica dimensión de lo profético. Cuando hablamos de la auténtica dimensión de lo profético es que nosotros encontremos lo que nos conecta con el Padre verdaderamente, porque hoy en día pues hay demasiadas corrientes espirituales, hay demasiados movimientos espirituales donde muchos de esos movimientos espirituales están llevando a la gente a desconectarse del Padre, a desconectarse de esa verdadera dimensión profética, a desconectarse de ese árbol de vida que es el Padre. Y nosotros debemos siempre velar por estar conectados con el Padre. Estamos en unos tiempos demasiado complejos, demasiado difíciles en los ámbitos espirituales, físicos, a nivel mundial. Y nosotros como creyentes tenemos un desafío como iglesia. Tenemos desafíos demasiado grandes y altos en los cuales nosotros como la iglesia de Cristo o de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Redentor, debe saber interpretar estos tiempos proféticos. Cuando digo saber interpretar es saber cómo se está moviendo el mundo espiritual y qué es lo que está sucediendo. A nuestro alrededor suceden demasiados eventos a diario. Hay demasiados eventos que suceden, no uno, ni dos, ni tres, son demasiados los eventos que se mueven, pero quiero entrar con este versículo en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire lo que está diciendo y dice, en esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ya ahora ya está en el mundo. Dice que todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido, pues es del Espíritu de Dios, que confiese que ha venido en carne. Pero acá hay algo más encubierto que se nos ha ido a otro nivel, dice que debemos probar todos los espíritus. Debemos revisar todo que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Lo que hablaba ahora, hay demasiadas corrientes en las cuales esas corrientes nos quieren llevar a buscar o desviar y buscar otros atajos que no sea lo que está escrito en la palabra. ¿Qué son atajos? Buscar otras estrategias, buscar otras maneras de conectar con Dios, buscar otras maneras de acercarnos, evadir el camino y la verdad que es Cristo, evadir lo que Cristo estableció para que nosotros pudiéramos tener una verdadera conexión profética con el cielo. Hoy vemos muchos caminos
de los cuales están predicando, pero están desconectando. ¿Por qué desconectando? Porque cuando hay un verdadero movimiento profético, ese verdadero movimiento profético te va a llevar a un tikkun. ¿Qué significa tikkun? O sea, una corrección o una reparación de algo. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en esta tierra a reparar cosas en nuestras vidas, a romper cosas en nuestras vidas y a dejar un verdadero legado para nuestras descendencias. Cuando hablamos de un tikkun, estamos hablando de que nosotros debemos reparar cosas. Dice que el hombre pues, se desconectó cuando pecó y cayó en el jardín del Edén, cayó. El hombre paseaba con Dios, hablaba con Dios y hubo una desconexión, o sea que hubo una degradación. La voz de Dios ya no estaba tan nítida. El caminar con Dios ya no estaba tan claro. Las órdenes que el Padre da ya no son tan claras como cuando el hombre fue creado. Cuando hablamos de un tikkun, estamos hablando de reparar nuestra familia, estamos hablando de reparar cosas en nuestras familias para que el reino de Dios se acerque a nuestras familias. Estamos hablando de reparar la sociedad, o sea, ¿cómo se va a reparar la sociedad? Pues nosotros mostrando que dentro de nosotros está el verdadero reino de Dios y que somos unos hijos que están conectados con las cosas eternas. Eso es caminar en lo profético. Cuando hablamos de un tikkun, estamos hablando de reparar el alma de una nación, o sea, reparar el pensamiento, la voluntad, las emociones de una nación, de todo un pueblo, para que venga la justicia de Dios sobre esas naciones. Entonces, nosotros tenemos que entrar a mirar, mire, estamos en estos últimos tiempos y vemos que hay unos espíritus que se están moviendo para que no haya una reparación sobre las naciones, sino que haya una destrucción sobre las naciones, porque el enemigo no quiere que lo profético genuino venga sobre la tierra. Porque cuando viene algo genuino profético, viene el juego de Elías. ¿Y qué es el juego de Elías o la presencia el juego de Elías, que es el ministerio, ese ministerio profético del juego, por decirlo así? Es algo simbólico de lo que es Elías, es algo simbólico donde va a ser restaurado el altar. Eso es lo que no quiere Satanás, para que caigan todos los baales, caigan todos esos baales y haya un tikkun y la nación se vuelva a Dios, los pueblos se vuelvan a Dios, las familias se vuelvan a Dios. Pero en la actualidad estamos viendo una agenda, esa agenda progresista que quiere que no haya un tikkun, o sea, que no haya una reparación, que no haya un acercamiento a Dios. Ahora, miren lo que está sucediendo hoy en día. Nos están llevando por otros caminos diferentes que no sea Cristo. Ahora, entonces, esta sociedad la están llevando por un camino que es diferente a Cristo, y es una sociedad que está sumida en la depresión, está sumida en la tristeza, está sumida en los vacíos. Hay jóvenes que se suicidan y dejan cartas y dicen: yo no sé, me siento muy ahogado, me voy a suicidar, yo no sé por qué, pero no quiero más estar en esta vida. ¿Por qué está sucediendo ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque hay un vacío interno. Ahora, cuando hay un vacío interno en una sociedad y no se repara lo que es la espiritualidad en una sociedad, pues la sociedad va a caminar desenfrenada. La sociedad va a caminar sin una visión y sin un camino claro establecido. Entonces, cuando vienen todos esos problemas de una verdadera depresión, de quererse suicidar, es porque las personas no han entendido a qué vinieron a esta tierra, a qué vinieron, cuál es su plan, cuál es su propósito, y no tienen una verdadera espiritualidad. Y esta sociedad, escuchen, esta sociedad está sufriendo de un problema muy grande, en el cual se están buscando otros caminos y otros atajos y otras espiritualidades, pero sigue ese vacío porque es demasiada la población que sufre de todo esto, de unas tristezas profundas, de un querer no vivir, de un querer no luchar. ¿Por qué? Porque no se está haciendo un tikkun y no se está reparando la sociedad, sino que antes se está destruyendo la sociedad. ¿Por qué? Porque en esa agenda progresista
se está queriendo desvirtuar todos los planes y propósitos de Dios. Detrás de esa agenda progresista que hay un espíritu jezabélico que quiere suprimir todo lo que son los principios de Dios, el orden de Dios, para que no haya un tikkun. ¿Qué es un tikkun? Una reparación, y cada vez haya más caos, cada vez haya la personalidad de los seres humanos está más disfuncional, cada vez hayan jóvenes más disfuncionales, cada vez haya una sociedad más fácil de dominar y de someter. Entonces es un sistema que nos va llevando a que vayamos a un sometimiento. Entonces nosotros tenemos que ir por eso probar los espíritus. ¿Y qué pasa? Nosotros vemos un sistema y hay un espíritu detrás de ese sistema que está operando, que quiere someter a los pueblos para que los pueblos no sean reparados. Y se grita, el grito de esa nueva agenda es igualdad, pero no hay ninguna igualdad, porque es que si se pierden los principios, ya estamos hablando de una desigualdad. Cuando queremos quebrar lo establecido por el Padre, estamos hablando de una desigualdad, y si se quiebra lo que pues estableció el Padre, pues va a haber injusticia, y al haber injusticia sobre la tierra, pues no va a haber una reparación ni una conexión con el cielo, y al no tener esa conexión con el cielo, pues nosotros vamos a caminar como un barco que no tiene un timón. Entonces el plan del ser humano es levantar esas torres de Babel, torres de confusión, torres en las cuales el ser humano se debe sacar de los roles en los cuales el Padre los puso. Entonces vemos una agenda en la cual el sistema quiere ahogar lo que son los principios del reino. Entonces vemos en esa agenda, pues hablábamos se habla hoy en día que el hombre hay que afeminarlo, y cuando hablamos de que el hombre es masculino o se muestra masculino, se dice que es tóxico en esa nueva agenda. Cuando es varonil, se le acusa de patriarcado, o sea que se le acusa de ser autoritario. Entonces eso no es lo que quiere. Entonces se está llevando a que se quiebren los principios. Nosotros vemos también a nivel de las naciones cómo se han legislado en muchas partes para que los hijos se puedan cambiar el apellido y se pongan el del papá, el de la mamá, perdón, el de la mamá y no el del papá. Entonces estamos hablando de un espíritu que jezabélico y que hace Jezabel. Es una de las potestades más fuertes que se mueve, que embriaga, ahora que embriaga y que quiere quebrar, que quiere someter, que quiere robarse la visión, que embriaga con falsas revelaciones, con falsos altares. O sea, en Apocalipsis 2.20, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2.20, y tenemos que saber que ese espíritu es el que se está moviendo. Apocalipsis capítulo 2.20, miren esto, dice a las iglesias, 2.20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y acá está diciendo que en Apocalipsis dice que entonces habla de Jezabel. En el Antiguo Testamento también habla. Entonces si es un espíritu, porque si está hablando de esta mujer a las iglesias, tiene que ser un espíritu. Mucha gente no cree que sea un espíritu, que es una comparación, es un espíritu, y este espíritu tiene gran visión. O sea, ¿cuál es la visión de esta nueva agenda progresista? Es quebrar los principios de Dios y someter. ¿Cómo va quebrando sistemáticamente, haciéndonos ver que lo malo es bueno, y que lo bueno es malo, y nos va sometiendo y nos va acorralando ahora, y embriaga con revelaciones falsas? Es una profetisa. O sea, son enseñanzas falsas, porque dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos más bien llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, está queriendo decir: miren, tengan cuidado, prueben los espíritus. El vino representa la palabra. O sea, y una mala enseñanza que hace, embriaga. Una mala enseñanza que hace, desorienta. Una mala enseñanza que hace, desconecta. Porque si no va de acuerdo a la palabra de Dios, te va a embriagar, te va a desconectar y te va a llevar
por un camino que no es Cristo y que no es el camino ni la verdad que lleva al Padre. Entonces, cuando vemos esas falsas enseñanzas, embriagan, o sea, que nos llevan a que nosotros nos desconectemos de la verdad, nos desconectemos de lo verdaderamente profético, porque cuando nosotros entramos a... ¿Qué son falsas enseñanzas? Las falsas enseñanzas se dan de acuerdo a las interpretaciones que a mí me parecen y que no se ajustan a los estándares de la palabra. Vemos hoy en día muchas enseñanzas que hablan de la reencarnación, y cuando estoy hablando de la reencarnación, este tema también está entrando a lo que es la iglesia cristiana, está entrando lo que es el misticismo, la mística judía. No que sea la mística toda sea mala, sino que hay partes de esa mística que son muy peligrosas cuando se habla de la reencarnación. O sea que si tú no cumples tu misión en este tiempo, pues vas a tener otras 613 veces. No te preocupes, y vas a tener otras 613 veces para venir a reparar o hacer ese ticún, cuando la palabra dice que está establecido que los hombres mueran y luego venga el juicio. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a perder tiempo, porque nos vamos a embriagar y a embriagar con otras enseñanzas y con otras cosas que están infiltrándose en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de esas enseñanzas que embriagan o esos falsos espíritus, estamos hablando también de este espíritu hexabélico que embriaga. ¿Cómo que embriaga? O sea, que siempre está diciendo que Dios habla. En lo verdaderamente profético, si vemos la palabra del Señor, habían hombres de Dios. Ahora cuando hablamos, habían hombres de Dios en los profetas, que solamente en partes de su vida Dios les dio palabras proféticas específicas para el pueblo. Otros se demoraban años para volver a recibir revelaciones, y otros tenían revelaciones de continuo espirituales de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar que este espíritu hexabélico se mueve en lo espiritual, se mueve, le gusta lo sobrenatural. Y acá con este espíritu hexabélico, cuando se mete a la iglesia, se mete a embriagar. ¿Cómo así que embriagar? Se mete a traer falsas manifestaciones, se mete a traer visiones falsas, se mete en la iglesia a traer falsas ministraciones. ¿Cómo así que falsas ministraciones? Palabras que no vienen del corazón del Padre, palabras descontextualizadas, palabras que llevan a las personas a ser manipuladas por ese espíritu. ¿Cómo así que a ser manipuladas? A ser controlados bajo el dominio de ese espíritu. Ese espíritu se mofa mucho de ver el mundo espiritual, pero por sus frutos sabe uno que no está caminando en una verdadera conexión y en una verdadera reparación. Hay algo que tenemos que mirar y probar los espíritus. ¿Cómo los probamos? Mirando el fruto. Tenemos que mirar algo que no se puede falsificar, es el fruto. Yo puedo moverme en muchos dones, pero si mi fruto deja mucho que desear, es una fuente que está contaminada. Este espíritu es un espíritu muy astuto, que trae también mucho desánimo, cansancio, cansa, porque es una potestad que le gusta atacar lo profético, que le gusta los lugares de posición, que no le gusta la formación, que no le gusta los principios, que no le gustan los caminos correctos, sino que siempre está buscando atajos y está buscando otras opciones. Y es un espíritu también que le gusta mucho disociar, que le gusta mucho el gobierno, pero no el gobierno sometido a Dios. O sea, todas las personas le tienen que dar cuentas, pero no se someten a nadie. Uno siempre debe tener a alguien a quien darle cuentas, uno siempre debe tener a alguien quien lo guía a uno. Y hoy en día estamos viendo también que
se habla mucho de ese nuevo cristianismo donde comemos a la carta, comemos espiritualmente lo que queremos a la carta y no lo que necesitamos. Yo creo que nosotros cada uno debemos entender que somos almas. ¿Cómo así que almas? Tenemos una misión individual, particular y única, pero también tenemos una misión congregacional. Por eso dice el apóstol Pablo, no nos debemos dejar de congregar como muchos tienen por costumbre. Ahora, cuando yo digo de congregarnos, no es que en el lugar donde vayamos son dueños de nosotros, pero eso lo hacemos como un ejercicio para tener una salud espiritual en nuestras vidas, como cuando usted tiene un jefe, usted debe tener a alguien que lo dirija, que lo lleve hacia algún horizonte, porque yo no puedo caminar solo en mis propias verdades, yo con yo, creyendo que voy avanzando. Entonces, cuando entramos en eso, nosotros vamos perdiendo la visión profética y nos vamos desconectando. Miren, hay algo muy tremendo y es, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ese espíritu se está moviendo, pero a cantidades por todos lados. O sea, hay demasiados profetas y ese es el espíritu de Jezabel, que hay demasiados profetas y demasiadas profetisas falsos y falsas que hablan muchas cosas, pero nada sucede y nada se cumple. Entonces, viven de continuo profetizando y profetizando y profetizando, pero nada de eso que se cumple y nada de eso transforma ni lleva a un ticún, porque si yo doy una palabra profética es para llevar a un ticún, a una reparación, para llevar a un cambio, a una conexión. De nada me vale darle una palabra a alguien que no lo lleve a que sea edificado, a ser consolado, porque esa es la verdadera palabra profética, y a que crezca y a que conecte y a que se descontamine, porque si no, es una palabra que lo está llevando a embriagarse. Si la persona necesita un cambio, un arrepentimiento, una teshuvá y volver al Padre, y yo le estoy hablando le estoy profetizando que está muy bien, que va para un nuevo nivel, que va para una nueva bendición, yo le estoy haciendo daño a esa alma y le estoy dañando el diseño eterno que viene. Es que eso es lo delicado, el diseño eterno que el Padre puso en esa persona, porque no le estoy ayudando a desarrollar ese diseño eterno. Y hoy en día pues se ha vuelto una moda, y respeto a todos los predicadores, no me gusta hablar de nadie, pero se ha vuelto una moda de animar a las personas, cuando no siempre debe haber una palabra de ánimo, siempre debe ir la palabra de ir acompañada para ir a una reparación. Si vemos desde Mateo, Apocalipsis, Cristo dijo, Teshuvá, vuelvan a casa, reconéctese, vuelvan al Padre, vuelvan a lo profético, vuelvan y traigan el reino. Traer el reino es reparar. ¿Reparar qué? Familias, reparar vidas, reparar almas, reparar sociedades, reparar, ¿qué es reparar? Es hacer un pare y decir, venga, acá algo está pasando, aquí algo necesita ser saneado, aquí hay algo que necesita liberación, aquí hay algo que necesita enseñanza y guía para ir al verdadero propósito de Dios. Entonces, necesitamos reparar esos canales proféticos hoy en día. ¿Por qué? Porque esos canales proféticos se han roto. ¿Cuál es el primer canal profético que se ha roto? Queremos ir a lo profético porque a todo mundo le gusta lo profético, pero no queremos ir a los canales proféticos. Queremos ir a lo profético, pero con un poco de puertas abiertas. Queremos ir a lo profético, pero con un poco de espíritus de adivinación, de mentira, de fornicación, con un poco de espíritus incorrectos en nuestras vidas, de orgullo, de soberbia, que no hemos todavía renunciado a ello. Queremos ir con un poco de iniquidades a meternos a lo espiritual, a tocar lo espiritual, y por eso las personas reciben muchos ataques. Cuando uno, en la vida de uno, cuando no se han reparado esos canales proféticos y usted se mete a lo profético, por eso es que mucha gente recibe ataques terribles que muchas veces hasta casi los matan, porque están tocando lo espiritual, y lo espiritual es delicado. Lo espiritual es delicado, y en lo espiritual todo es con derechos legales, porque Satanás es un fiscal. O sea, Satanás es un acusador. Para eso fue creado, para acusar
y para ayudarnos a que se reparen las cosas. O sea, Dios lo usa para empujarnos a cumplir ese propósito, pero cuando nosotros queremos saltarnos esos canales proféticos, ahí es donde nosotros entramos en problemas. ¿Y cuáles problemas? Problemas familiares. Usted empieza a orar y ministrar a otras personas en su casa, empiezan a haber una cantidad de problemas espirituales y empiezan a ocurrir ataques y dice, pero yo siempre, uno escucha a muchas personas, desde que me metí espiritualmente, más siento ataques, resulté aruñado, tengo visitaciones demoníacas, siento opresión. ¿Por qué? Porque el primer canal profético que Cristo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él les estaba diciendo, reconéctense con el Padre, hagan un tikkun, o sea, una reparación, porque hay cosas maravillosas y preciosas, pero el primer canal es ese. Entonces es el que queremos saltarnos. Porque muchas veces decimos, no, pero es que ya todo lo conocemos y lo sabemos. Y mire lo que dice el Salmo 119, versículo 5. Es algo muy precioso. Salmo 119, versículo 5. Lo que tiene que ocurrir en nosotros para reparar esos canales proféticos. Vimos que la tesubá. ¿Y la tesubá qué hace? Que vaya viniendo la luz de Cristo sobre nosotros y la palabra del Eterno a nosotros, para que se nos vaya iluminando el camino, para que vayamos viendo qué es lo que hay que reparar. A todos nos gusta lo profético, pero no nos gusta hacer el proceso para activar lo profético, que es muy diferente. O sea, yo quiero entrar al nivel 11 sin haber hecho ni la escuela, ni haber hecho primaria, ni bachillerato. Entonces, todo, y por eso es que hay personas que resultan enredadas espiritualmente. Por eso ocurren divisiones en las iglesias, porque hay gente que no estaba preparado para recibir esa activación profética, no estaba descontaminado todavía de muchas cosas. Entonces ocurren muchas cosas y hoy en día hay un gran mover profético, pero los canales proféticos no se están reparando porque los canales proféticos los hemos olvidado y los hemos taponado. Entonces, si no se destapan esos canales proféticos, no vamos a poder entrar. Miren el Salmo 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, ¿lámpara qué? Es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, aquí nos está diciendo que abracemos la verdad, la esencia, la verdadera esencia de la Torá. Me conduce siempre al sacrificio del Calvario sin atajos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es una lámpara que ilumina, que me va a mostrar el camino. Cuando usted quiere la verdad, Dios te va a revelar la verdad, te va a revelar la palabra, te va a revelar verdaderamente dónde debemos hacer reparaciones. Mire, hay veces en la doctrina se necesitan hacer correcciones. En lo que predicamos, en lo que hablamos, se necesita hacer correcciones. Cuando digo hacer correcciones, no estoy diciendo de que estés desviado, sino que hay cosas que todavía no nos han sido reveladas, porque hay niveles de revelación en la palabra, y es como una lámpara, ella va cogiendo fuerza. Si usted coge una lámpara y le va dando las lámparas tienen un más y un menos, entonces usted la puede ir dando más y va alumbrando. Eso hace la palabra. Cuando nosotros destapamos esos canales proféticos, el Padre va a empezar a revelarnos un nuevo nivel en la palabra, que ya está, la palabra ya está toda revelada, pero no se nos han sido quitadas esas vendas de nosotros. Y ahí entramos en lo que llama la Simjat Torah. Cuando el Señor me dijo a mí, Simjat Torah, alegría por recibir la palabra, nos empezó a destapar un pozo. ¿Un pozo de qué? Un pozo donde nos empezó a revelar palabra, donde nos empezó a llevar a aguas más profundas en la palabra, para que nosotros abriéramos los ojos y corrigiéramos y hiciéramos un tikkun en nuestra vida espiritual, hiciéramos unos cambios en nuestra vida espiritual, porque esta palabra es tan fantástica y tan tremenda, lo que es la palabra del Señor. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es una luz tremenda que se va abriendo cada vez más. Es una verdad demasiado grande. Que usted se puede parar en este versículo y leerlo
y después volverlo a leer y Dios darle otro enfoque a esta palabra. Entonces cuando se destapan esos canales se nos empiezan a revelar las 70 caras del Dabar. Por eso la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. O sea, coge y pone y la quiebra y se parte en 1000 pedazos. O sea, eso quiere decir que hay muchísimas revelaciones en la palabra, hay muchísimos tesoros que están ahí, pero necesita también quebrarse la dureza en nuestros corazones, necesita quebrarse el formato en nuestras vidas. ¿Y qué es el formato? Que muchas veces no queremos recuperar la visión, muchas veces no queremos hacer un par y decir verdaderamente estamos enseñando mal, porque muchas veces le enseñamos a la gente que maldigan al diablo porque usted es hijo de Dios y usted tiene la autoridad, maldígalo, átelo. No, eso no se puede hacer. Entonces hay formas dice que Dios pasó los tiempos de ignorancia por alto, o sea que hay tiempos donde Dios dice, listo, apenas está arrancando, pero hay otros tiempos donde ya debiéramos estar en otras cosas, de saber que eso debemos ser entendidos. Nosotros como cristianos debemos saber que hay unos límites proféticos en los cuales nosotros nos movemos. Somos hijos y herederos, pero por ser hijo y heredero yo no puedo hacer lo que a mí se me plazca. Entonces cuando la palabra me es revelada, yo sé que yo tengo unas responsabilidades delante del Padre y que yo como hijo voy a responder delante del Padre, voy a responder por lo que Él me entregó, por lo que Él me confió, esos canales que Él destapó para mi vida, para que yo fuera de bendición para otros. Dios me va a demandar todo eso. Por eso dice la palabra que a uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro 5, o sea, diferentes canales o diferentes maneras proféticas en las cuales nosotros podemos llegarles a las personas. Entonces cuando se empiezan a destapar esos canales, empezamos a recuperar la visión es muy importante en nosotros. Ahí es donde nosotros vamos a recibir el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y este es muy importante, lo que dice en Mateo 3:11, el bautismo del Espíritu Santo es muy importante. Cuando nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, creemos el bautismo en fuego, creemos que es solamente milagros, que solamente liberación, que solamente unción y poder va a caer por todos los lados. Claro, el bautismo del fuego del Espíritu Santo también trae mucho de este tipo de cosas, pero mire lo que dice Juan el Bautista en Mateo 3:11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Sabemos que todos tenemos el espíritu de la profecía de Cristo, que es el Espíritu Santo. Eso lo sabemos. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿qué es tener el bautismo en fuego? Cuando se recupera la visión, tenemos ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Este bautizo nos ayuda a soportar las pruebas que nos llevan a madurar, que nos llevan a traer su presencia, que nos llevan a elevarnos espiritualmente y a empoderarnos. Porque este bautismo nos lleva a elevarnos. Mire, muchos creyentes no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Tienen el Espíritu, pero no el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque no soportan la prueba. Ahora, que cuando yo no soporto la prueba, todavía no he pasado ese nivel del bautismo del Espíritu Santo. Dice que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días para ser tentado. Y dice que luego viene bajo el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y dice que comenzó a hacer milagros, señales, maravillas, y que todo, que su nombre comenzó a difundirse por todas las aldeas y por todos los pueblos. Entonces, ese bautismo en Espíritu Santo y fuego me ayuda a soportar las pruebas. Ahora, ¿en qué nivel estoy yo de ese fuego del Espíritu Santo? Porque si yo todavía cuestiono la prueba, si yo todavía no entiendo las pruebas, si yo todavía me enojo
en la prueba, porque la prueba produce paciencia, la prueba produce paciencia, la prueba hace que yo pase por la prensa de aceite, o sea, donde se machacan las olivas y sale el aceite más extra virgen y más puro. Cristo pasó por esa prensa del aceite que se llama Getsemaní, se llama, donde él dijo, Señor, si es posible, pasa este trago amargo de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo de Dios, que yo espero en Dios, pero espero en una buena actitud, pero espero en una buena actitud. ¿Qué veo hoy en día uno en los creyentes? Los creyentes de hoy en día, muchos en la mayoría de sus partes, pues les viene la prueba y se les acaba la fe. Les viene la prueba